Muy bien, muchachos, vamos ahora con este que tenemos a continuación. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es trazar el gráfico que se está mostrando, el gráfico inverso de la función original que nosotros tenemos aquí. ¿Cómo voy a saber qué voy a trazar? Me voy a guiar por los puntos que tengo aquí. En este caso, yo tengo tres puntos, este que está aquí, el que tenemos aquí y el que tenemos finalmente este. En este caso, nosotros identificamos las coordenadas, que en este caso, por ejemplo, aquí es -7 y aquí es -5. O sea, este punto que tengo aquí, donde estoy rellenando, haciendo circulitos, me dice que X hay -7 y en Y hay -5. En este que tenemos aquí en medio, sería X vale 0 y Y vale -4. Y por último, tenemos acá que este es 3. Entonces, X vale 3. Ups, perdón. Vale 3 y Y -2. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Lo que yo voy a hacer es cambiar voy a hacer la función inversa. Recuerden que para hacer la función inversa en cada una de estas coordenadas, simplemente lo que yo voy a hacer es switchar, es decir, cambiar los valores. Por ejemplo, si tenemos aquí -7 -5, entonces vamos a tener -5,5, -5,-7. Si teníamos 0, -4, ahora va a ser -4,0. Y vamos a tener, en vez de tener 3, -2, vamos a tener -2,3. Y entonces empezamos a trazarlo aquí. Vamos a ver nuestro lapicito. Y entonces empezamos. Empezamos con el primero que es -5, -7. Buscamos -5, aquí está. Y buscamos -7, que está aquí. Vamos a ponerlo aquí, -5, -7. Ahora vamos con -4, 0. Sería -4, 0, que está acá. Y por último vamos a dar -2, 3. -2 y aquí tenemos 3. Entonces trazamos cada uno de los segmentos que tenemos aquí. Y con eso tenemos ya trazamos nuestra función que es inversa a la función que tenemos aquí original que está en color negro. Le damos verificar y nos sale de forma correcta. Realmente este ejemplo es un ejemplo sumamente sencillito, no hay nada más que explicar, solamente es cuestión de ponerse en el punto adecuado, en el punto o en la coordenada que debe ser la coordenada correcta para poder trazar cada uno de los puntos que tenemos ahí, ¿ok? Y bueno, ha llegado el momento de hacer este que tenemos acá. Este hay que prestarle mucha atención porque el tipo de función que vamos a encontrar son inversas, pero también vamos a encontrar los dominios de la función inversa y el rango también. ¿Cómo vamos a realizar esto? Bueno, vamos a ir paso a paso para poder entender esto. Nosotros lo que tenemos que hacer es que vamos a hallar la función inversa de esta función que tengo aquí. Mm, Después vamos a hallar su dominio inverso también. Y vamos a hallar el rango de forma inversa. Bueno, voy a empezar con la primera parte que es convertir esta función totalmente en una función inversa. Entonces ya entendemos lo que vamos a hacer, ya lo hemos hecho en otros ejercicios, simplemente me voy directo. Entonces, en vez de poner y y cambiarlo, ya sabemos que aquí vamos a poner x es igual, y aquí vamos a poner 2y sobre 9y menos 1. Ujú. Pero antes de seguir haciendo esto, lo que yo voy a hacer es que voy a sacar lo que es el dominio de la función original. Vamos a ponerlo aquí a un ladito. Y al ratito les diré por qué es importante obtenerlo. Dominio, dominio f de x. Para sacar mi dominio de la función original, generalmente voy a tomar el denominador de esta fracción. Entonces, para poder trabajarlo, voy a hacer lo siguiente. Voy a igualar a cero la fracción, perdón, el denominador.
la expresión que tengo aquí en el denominador, que en este caso es 9x menos 1. Repito, para poder trabajar con el dominio de la función original, siempre voy a tomar el denominador de esta fracción, la cual tenemos esta expresión aquí. Esta expresión la tengo que igualar a 0, entonces empezamos, tenemos que dejar libre x, entonces empezamos despejando ¿quién? O mejor dicho, pasando al otro lado ¿quién? En este la vamos a pasar al otro lado al 1, entonces vamos a tener 9x es igual a 1. Y por último, el 9 está multiplicando x, entonces vamos a tener 1 sobre 9. O sea que el dominio que tengo acá es un noveno. Como nos pide dar el dominio utilizando la notación del intervalo, quiere decir que el dominio que tenemos aquí, el dominio de la función x, de la función original, me dice que va a empezar desde menos infinito y va a terminar en un noveno. Cerramos paréntesis, utilizamos unión porque son dos. Entonces aquí tenemos, ahora vamos a utilizar un noveno, coma, infinito. ¿Ok? Infinito positivo. ¿Por qué lo manejamos así? Porque estamos trabajando con dominios. Y aparte no nos está pidiendo en sí un rango de forma exacta, sino que simplemente estamos evaluando la función desde donde sea. Desde cualquier valor que empecemos, desde uno negativo hasta el punto donde vamos a partir y del punto que llegamos a partir hacia el infinito positivo. O sea, puede ser cualquier número de ese negativo o positivo. Muy bien. Esto es lo que obtuvimos. Este es el dominio de la función de x, ¿ok? La función original. Hasta ahí la dejamos ahí. Más adelante vamos a tocar. Entonces, seguimos acá. Vamos a seguir haciendo con nuestro despeje, ¿ok? En este caso, nosotros tenemos que que tengo acá abajo, este denominador lo tengo que llevar al otro lado. Y fíjense bien, va a pasar lo siguiente. Voy a tener 9y menos 1 que va a multiplicar en este caso a x. Y esto es igual a 2y. ¿Ok? Es lo que nosotros tenemos aquí. Nos vamos abajo y entonces fíjense bien. Vamos a resolver la multiplicación que tengo aquí. X va a multiplicar a 9y y va a multiplicar a menos 1 que tengo acá. Entonces empiezo. 9y por x me va a dar 9xy. Y luego x por menos 1, más por menos me va a dar menos. Entonces, x por 1 me va a dar menos x. Este es igual a 2y. Ahora fíjense bien. Lo que yo voy a hacer ahora es pasar al otro lado los valores que tengo aquí. Por ejemplo, 2y lo voy a pasar a este lado. ¿Por qué? Porque yo necesito tener y acá, del lado izquierdo. Y este menos x que tengo aquí lo voy a pasar a este lado. Entonces, fíjense bien. Vamos a tener entonces que, vamos a ponerlo aquí abajito, sería 9xy. Este 2y, al momento de pasar al lado izquierdo, va a pasar como negativo. Estaba positivo, va a pasar negativo. Es igual. Este menos x, al momento de pasarlo a la derecha, va a pasar positivo. Ahí está. Y entonces ya tenemos esta expresión. Ahora, fíjense bien. Aquí tenemos 9xy menos 2y. Y notamos que aquí podemos utilizar un factor común. En este caso, el factor común que tenemos aquí es y. Por lo tanto, vamos a factorizar utilizando factor común y. Entonces colocamos y, abrimos paréntesis y tenemos que dividimos 9xy entre y. Eliminamos las y y me va a quedar 9x menos 2y entre y. Cancelamos las y y me queda 2 nada más. Esto es igual a x. Y entonces ya tenemos esto, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es simplemente pasar el 9x menos 2 que está multiplicando con y al otro lado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer?
dividiendo. Entonces vamos a tener x sobre 9x menos 2. Y aquí ya tenemos nuestra función inversa. Ya tenemos esta, entonces lo que vamos a hacer es buscar el dominio de f inversa, o sea, el dominio de este que tenemos aquí, de esta función inversa. En este caso, volvemos otra vez a agarrar el denominador. Y entonces tenemos que, vamos a hacer un alto por acá. Y entonces tenemos que 9x menos 2 es igual a 0. Entonces pasamos al otro lado, acuérdense que dejamos libre x. Entonces vamos a tener 9x es igual a 2 positivo y x va a quedar como 2 sobre 9. 9 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces la función va a quedar de la siguiente forma. Aquí lo voy a anotar acá abajito para que lo puedan ver. Queda de la siguiente forma. Perdón, el dominio de la función inversa queda así. Como x vale 2 sobre 9, entonces colocamos menos infinito, coma, 2 novenos, cerramos, 2 novenos, unión de quién, de 2 novenos, coma, infinito. Y entonces ya tenemos que esto es mi dominio de f inversa. ¿Mm? Entonces ya tenemos esta, y nos falta el rango. Bueno, ¿cuál es para obtener el rango? ¿Se acuerdan lo que hicimos acá arriba? En lo que está de azul. El dominio que nosotros encontramos aquí es el dominio de la función original. Bueno, acuérdense que este dominio, ¿sí? Al momento de virarla, al momento de sacarle la inversa, ya no es dominio. ¿Pasa a ser qué? Exacto, pasa a ser el rango. Acuérdense lo que les he dicho. Si yo tengo, por ejemplo, 5, menos 3, en la coordenada en mi función original, al momento de ser inversa, acordémonos que vamos a cambiar. Y entonces, al momento de ser inversa, vamos a tener menos 3,5. Lo mismo está sucediendo acá. Al momento de estar sacando el dominio de la función original, al momento de que nosotros hagamos todos los pasos para despejar y obtener la función inversa, este que estamos hablando del dominio original pasa a ser el rango de la función que obtuvimos, de la función inversa. Entonces, el rango de f inversa, f a la menos 1, es lo mismo que dominio de la función original. Dominio de f de x es igual a 9x, perdón, es igual a x igual a 1 sobre 9, que fue lo que notamos aquí de este lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos el rango. Y entonces simplemente lo que hacemos es darle a resolver. Una vez que escribimos las respuestas aquí, en la función inversa que fue la que obtuvimos de este lado, vamos a marcarlo. Esta es la función inversa que obtuvimos, ya está, que es esta. Nuestro dominio de la función inversa, que fue lo que obtuvimos acá, ya está anotado igual. Y por último, ya notamos lo que es la función, este, perdón, el rango de la función inversa, que acuérdense que es la misma del dominio de la función original, que es esta. Entonces, ya una vez dándole tenemos que esto es correcto. A continuación tenemos otra para que nosotros vayamos entendiendo cómo vamos a trabajar la función inversa, dominio de la función inversa y el rango de la función inversa. Para hacer un poco más fácil, vamos a empezar sacando lo que es el dominio. ¿Mm? El dominio de la función original. Acuérdense que el dominio de la función original a la postre va a ser nuestro rango de la función inversa. Acuérdense que es lo mismo. El dominio de la función original es la misma que el rango función inversa.
Ok, inversa, que vamos a dejar así. Entonces, acuérdense que para obtener el dominio de la función, voy a obtenerlo siempre del denominador de la fracción que tengo aquí. Al fin y al cabo es una fracción algebraica que estamos manejando. Entonces empiezo. 8x más 3 es igual a 0. Entonces recordemos que tenemos que dejar libre x, entonces tenemos que, vamos a irnos aquí abajito, sería 8x es igual, 3 lo movemos al otro lado, va a pasar como negativo. Y por último el 8 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tenemos que x es igual menos 3 sobre 8. Por lo tanto, el dominio que tenemos aquí va a ser entonces que tenemos que menos infinito va a llegar hasta menos 3 octavos, unión, y manejamos menos 3 octavos, coma, infinito positivo. Y eso es lo que tenemos en nuestra función original, es decir, el rango de la función inversa. No se les olvide. ¿Ok? Bueno, entonces, ahorita lo vamos a anotar en breve. Ahora, seguimos. Vamos a hallar lo que es la función inversa de la función que tenemos aquí. Entonces, recordemos que vamos a hacer cambio de variables. Entonces, vamos a poner como x es igual a y menos 8 sobre 8y más 3. Recordemos que vamos a pasar de este lado lo que tenemos aquí en el denominador y aquí está dividiendo, entonces va a pasar a multiplicar. Entonces vamos a tener que 8y más 3 va a multiplicar a x. Y esto a su vez es igual a y menos 8. Ahora fijémonos bien. Vamos a resolver la multiplicación de x por y, ¿sí? Y x por 3. Entonces esto me va a dar, vamos a poner otro poquito. Y tenemos que 8y por x te va a dar 8 x, y. Luego 3 por x me va a dar 3x. Esto es igual a y menos 8. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar esta y a este lado y este 3x que tengo aquí va a pasar a este lado. Entonces, ¿qué va a suceder? Este 3x está positivo, al momento de pasarlo a este lado derecho, va a pasar a ser negativa. Y la y que tenemos aquí estaba positiva, va a pasar a ser negativa. Entonces tenemos que 8, vamos a seguir por acá, 8xy, dijimos que y va a pasar a ser negativa, tenemos menos y, es igual a menos 3x menos 8. Y aquí lo que vamos a hacer es factorizar por método común. ¿Por qué por método común? Porque si nos damos cuenta se repite lo que es la variable y. Entonces voy a sacarla. Entonces voy a irme aquí. Y entonces tenemos que y, abrimos paréntesis, dividimos 8xy entre y, me va a dar 8x. Y menos y entre y me va a dar menos 1. Y esto es igual a menos 3x menos 8. ¿Ok? Y después lo que vamos a hacer es pasar esto que tengo acá al otro lado. Está multiplicando con y, entonces va a pasar a ser y es igual menos 3x menos 8 sobre 8x menos 1. Entonces, aquí está nuestro resultado. Entonces tenemos que la función inversa de y
Vamos a poner aquí su menos 1. Ya la menos 1 es igual a menos 3x menos 8 sobre 8x menos 1. O sea que ya hallamos la función inversa y ya tenemos el rango de la función inversa. ¿Qué nos falta? Simplemente nos falta obtener lo que es el dominio de la función inversa. ¿Y cómo lo obtengo? Simplemente tomando en cuenta, vamos a hacer por acá, el denominador de la función inversa, que es la que tenemos acá, el denominador de la función inversa. Entonces, en este caso, vamos a tener lo que es 8x menos 1. Y lo igualamos a 0. Entonces pasamos al otro lado, el menos 1 que está restando pasa a sumar. Entonces tenemos 8x es igual a 1 positivo. Y luego el 8 que está multiplicando a x pasa a dividir. Entonces tenemos x es igual a 1 sobre 8. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a evaluar entonces, mi dominio va a empezar desde menos infinito y va a terminar va a terminar en un octavo. Y después vamos a tener que un octavo, vamos a empezar en un octavo y vamos a terminar en un número infinito. Muy bien. Entonces lo que hicimos fue meter cada uno de los valores que tenemos acá, la función inversa, que fue lo que obtuvimos aquí en esta parte, que es la que está acá abajito. ¿Sí? Vamos a cambiar un poquito todo para que podamos ver. Entonces, aquí, por ejemplo, la función inversa es la que tenemos acá. Ya está. Luego el dominio inverso, que fue el que obtuvimos aquí. Y por último, el rango, que es lo mismo que el dominio de la función original. ¿Ok?